posada nuestro camino. Juntos vamos siempre adelante, encontrarnos en el seminario ministerial. Actividades Loma siempre adelante, encontrarnos en el seminario ministerial. Buenas tardes, ¿cómo están? Continuamos entonces, clase número 9 y 10. Vamos a retomar los dones que demuestran el amor de Dios. Y el primero que quiero que toquemos es el don de exhortación. Y acá hay que tener cuidado que el don de exhortación no es el don de reto. ¿Sí? A veces dicen, yo tengo el don de exhortación y te vienen con palabras bastante duras y muchas veces, como decimos, que nos vienen a palear, ¿no? La Biblia con la cabeza, como dicen acá. Pero el don de exhortación tiene como finalidad la habilidad para motivar al pueblo de Dios a aplicar los principios bíblicos y actuar de acuerdo con ellos, especialmente cuando están desanimados o flaqueados. El don de exhortación tiene que ver más que nada con estimular a otros o motivar a otros eh, para que desarrollen su potencial. Exhortar, ¿no? Como incentivar a las personas a que puedan acercarse a Dios. La persona que tiene este don va a confrontar quizás a la persona con la situación, pero lo que va a buscar siempre es motivar a la persona a que se vuelva a Dios, a que cambie su actitud, o si está desanimada, a motivarle. Muchas de las personas que tienen este don de exhortación tienen esa capacidad de hablarte y de motivarte y de como cargarte las pilas, ¿sí? No solo estirarte la oreja, sino desafiarte a ir por más, a crecer. Quieren que hay personas que por ahí vos le ves y ya cuando te empiezan a hablar, o ya como que te animan, te motivan también. Son motivadoras y las personas con el don de estímulo a menudo pueden visualizar logros de otras personas. Muchas veces nosotros vemos los aspectos negativos de nuestra vida y no los aspectos positivos. En el caso de los matrimonios, un ejercicio que a veces se hace en los encuentros es decir 5 cosas negativas y 5 cosas positivas. Las 5 cosas negativas, si vos no lo cortás, enseguida de 5 nos vamos a 10 o a 15. Ahora, el aspecto positivo muchas veces nos cuesta detectarlos. Aún así también en nuestra propia vida. La persona que tiene este don de exhortación va a ver las cosas positivas, te va a motivar y como también lo dice la palabra, exhortarnos también para cambiar aquellas cosas que tenemos nosotros. ¿Sí? No es el don de reto, no es que la persona que viene que te da por la cabeza, que a veces te deja mal, ¿sí? Pero sí a veces también te confronta con el pecado, ¿sí? Al confrontarte con el pecado, te pone en una situación de toma de decisión, es también de parte de Dios, pero generalmente esta persona te va a incentivar, a motivar. Como dice el pastor, la iglesia es un hospital para los enfermos. Y acá no venimos a que nos maltraten más de lo que ya venimos maltratados, ¿no? Sino que es un lugar donde venimos a recibir sanidad. Muchas veces la gente no viene a la iglesia porque se siente culpable y porque en la iglesia en vez de recibir una palabra de aliento, le damos por la cabeza, como decimos. Y al contrario, el que tiene este don de exhortación va a motivar a las personas, la persona va a sentirse contenida también, alentada, y es un don muy, muy, muy importante en la iglesia, ¿sí? Fíjense y tengamos en cuenta de que la iglesia es un lugar donde cuando estamos enfermos tenemos que ir. Cuando ahora nos pasó, estábamos comentando algo, estábamos algunos engripados, en mi casa tuvimos al más chiquito engripado toda la semana, y cuando están enfermos, no lo dejamos en casa, generalmente lo llevamos al médico o vamos a la guardia. Pero cuando nosotros espiritualmente estamos mal, decimos, no voy a ir a la iglesia porque estoy mal, ¿sí? ¿Cómo voy a ir a la iglesia yo, pecador inmundo? ¿Sí? Nos sentimos así. Es una contradicción. Cuanto más mal nos sentimos, cuanto más inmundo por ahí nos sentimos, cuando más tenemos que estar en la casa de Dios. Y cuanto más también nosotros como iglesia tenemos que tener la madurez necesaria de poder abrazar a las personas y contenerlas. Hoy puedo ser yo el que esté mal, pero mañana puede ser vos. Entonces,
como iglesia, todos juntos nos contenemos. No somos un grupo de santos inmaculados que no pecamos, sino que somos personas que estamos apasionadas por Dios, apasionadas por hacer su voluntad y estamos en el proceso de sanidad, de transformación de nuestra vida, por lo menos es mi caso. Yo cada vez que conozco más a Dios, me doy cuenta de que me falta cada vez más cosas todavía por transformar en mi vida. De muchas cosas Dios me ha librado, de muchas cosas Dios me ha transformado, pero sí me doy cuenta que todavía Dios tiene un proceso largo con mi vida y Él tiene su tiempo. Podrás tener 2, podrás tener 5, podrás tener, como en mi caso, más de 35 años en la iglesia ya, o 40, ya perdí la cuenta, porque estoy de chiquito, y eso no te hace más maduro espiritualmente, ¿sí? No es por antigüedad, el cristiano no es maduro por la antigüedad. A veces cuanto más viejos son, menos sensibilidad por las cosas espirituales tienen las personas. No es la regla, lo puede llegar a ocurrir. El otro don, fuimos de tema, el don del servicio. Ahí, si nos vamos a Hechos capítulo 6 del 1 al 7, miren que encuentre, Hechos 6 del 1 al 7, me perdió. Hechos 6. Acá lo tenía. Qué bárbaro, se me perdió. Hechos 6. Anda, anda. Acá está, perdón. Acá está, Hechos 6. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, hermanos, pues, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y ahí eligieron a Esteban, a Felipe. Esperen un segundito, así lo compartimos. Y eligieron a Felipe, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás para que sirvieran a las mesas, ¿sí? Porque los discípulos, los apóstoles se dedicaban más a la palabra y a servir a la gente también, pero como crecieron tanto, necesitan gente que tengan, que sirvieran a la mesa. La gente que tiene este don de servicio es gente que ve una necesidad y la va a suplir, ¿sí? Una necesidad, ya sea acomodarse. Generalmente los ujieres, o los que están en las entradas o en la parte de apoyo de la iglesia, son los que tienen este don. Acomodar sillas, de limpiar, de colaborar con alguna actividad, de guiar a las personas y proveen asistencia rápida cuando hay alguna necesidad. Sea lo que haga falta, siempre están dispuestos y disponibles a este servicio. Hay gente que vos le pedís algo y dice, no, no sé, que mil excusas. La gente que tiene este don no va a pedir cancha para ir a servir. ¿En qué te puedo ayudar? ¿A dónde puedo ir? Ve algo que está faltando y se mueve, se motiva sola al servicio, a suplir alguna necesidad que haya dentro de la iglesia. Lo vemos mucho en los encuentros, con los servidores. Muchos de ellos tienen una pasión por servir a la gente, ver lo que falta, el agua o en la cocina, y lo hacen con gusto. Van a limpiar los baños, acomodar los cuartos o o toda la parte previa también al encuentro, de ir a buscar las cosas, la mercadería y todo lo que tiene que ver con eso. Y tienen iniciativa, y este don es muy importante. Quizás no es muy valorado y muy visto, pero cuando falta esta gente con este don, nos damos cuenta que está fallando algo. Después tenemos el don de misericordia, y ahí en capítulo 10 de Lucas tenemos la historia del buen samaritano, ¿se acuerdan? Que vio a este hombre que estaba lastimado, que lo habían asaltado, ¿y qué hizo? Fue y lo atendió, lo llevó, lo dejó en un mesón, en una especie de hostería o de hotel de aquella época, para que lo cuidaran. Fue cuando volvía, iba a seguir atendiendo, ¿no? La gente que tiene el don de misericordia es gente que
empatiza con la gente que tiene dolor. Y esta gente generalmente, el don donde más visible se lo ve, la gente que quizás va a los sanatorios, a los hospitales o a lugares donde la gente no la está pasando bien y que está pasando momentos difíciles o a veces con la pérdida de algún ser querido y empatiza con la gente, ¿sí? Se pone de alguna manera en los zapatos de ellos, trata de acompañarlos, de animarlos, quizás de proveer a lo que necesitan o comparte con la iglesia la necesidad. En el tiempo de pandemia, eh, muchos quizás como iglesia no nos juntábamos y nos reuníamos, pero sí los líderes nos iban identificando gente que estaba con alguna necesidad puntual y se le iba a asistir a esa gente. Hoy también con el banco de alimentos, estos hermanos creo que evidentemente tienen este don también de misericordia, de empatizar con, con las personas. Un caso eh, es ser compasivo, animador, tiene que ver con ese don de misericordia. Más que nada, se identifican con alguna situación difícil, ¿sí? De la persona y la acompañan en el proceso del, del duelo, de ese tiempo difícil que van pasando. A veces nos cuesta a algunos empatizar cuando alguien está pasando tiempos difíciles, pero esta gente tiene este don y es muy, muy valioso. Después tenemos el don de dar. Ahí sí, vamos hasta a 2 Corintios 8:17. Eh, Son un montón de versículos. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que os ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba y tribulación y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues el testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio con los santos. El dar no solamente tiene que ver con corazones generosos en lo monetario, y generalmente se asocia este don con gente que Dios le prospera financieramente y aporta y hace aportes extraordinarios a la iglesia o a situaciones, ¿sí? Sino también gente que tiene capacidades o formación profesional, médicos, maestros, psicólogos, abogados, y ponen tiempo, su servicio al reino, sin cobrar ningún honorario por ese servicio. Eso también es dar, es dar de su profesión, dar de su tiempo. Hoy por hoy, lo más valioso en la vida de las personas, por ahí en los que estamos en un ambiente de profesión, el tiempo del profesional son caros. Los que van al médico, el secretario te saluda, si vas particular, son tantos pesos, no quiero poner un número, pero sabemos que si es particular no es barato. O entrar al médico, te dice, ¿qué tal? ¿Cómo es su nombre? ¿Cuántos años tienes? Sí, en 5 minutos te tira afuera, ¿no? 5 o 10 minutos, y vos te quedás así, y me cobró tanto, ¿no? Eh, entonces, el dar también tiene que ver con eso, con ofrendar nuestro tiempo a Dios. Dios no es deudor de nadie. Cuando uno le da a Dios, yo sé que Dios nos paga y nos paga en abundancia. Y a veces en el reino de Dios mucha gente que si no hay algo a cambio, no quiere servir. Yo entiendo que en el caso de la gente que se dedica el tiempo completo al ministerio, es justo que reciba una retribución, ¿no? Pero por ahí aquellos que estamos en otra actividad y estamos también sirviendo, lo hacemos con gusto porque Dios también nos bendice de otro lado. Invertimos nuestros recursos, invertimos en equipos, en cosas, pero yo sé que eso va para el reino y la mejor inversión que podemos hacer es en el reino de Dios. La gente que tiene este don también, gente que generalmente apoya en silencio a misiones o a obras misioneras o a algunas instituciones y nadie jamás se entera de lo que están haciendo eso. Y yo sé, conozco a algunos de nuestra congregación que están apoyando a gente y nadie sabe, ni hace falta tampoco que nos enteremos quiénes son ni qué están haciendo. Y Dios sabe y los recompensa también. Sí, no hace falta salir a hacer cosas. Nosotros como iglesia sí necesitamos cuando hacemos alguna acción social o estamos haciendo algo,
comunicar a la iglesia que estamos haciendo eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos manejando recursos que no son nuestros, que son de la iglesia y que son de la congregación. O sea, como iglesia sí, si nosotros estamos ofrendando alguna obra misionera, apoyando a algún pastor o haciendo algo, es bueno que la congregación lo sepa, porque eso es también a la transparencia de nosotros como iglesia. Hoy sabemos que todo nuestro foco está metido en el templo. Así que si quieren ver dónde están yendo nuestros recursos, vayan a ver todo lo que hay invertido allá. Y también hay gente que está dando más allá de sus fuerzas también para que eso pueda ir al ritmo que está yendo. Ese lugar también es fruto de un regalo de parte de Dios, de una siembra de parte de un hermano para que nos colaboró con un aporte para poder comprar ese lugar. Y ese es nuestro Dios. Y si Dios te puso ese don, Dios también te va a dar la necesidad de dar. Te vas a sentir completo cuando vas a dar. Y como le pasó a esta iglesia de Macedonia, dice que dieron, a pesar de su pobreza, dieron. Y a veces cuando la gente tiene menos recursos es cuando más da. Quizás nos da más en cantidad, pero sí proporcionalmente a sus recursos es gente que ofrece mucho. Hay un caso enigmático, emblemático, perdón, del fundador de John Deere. Dice que cuando él comenzó su vida cristiana, él ofrendaba el 10% y vivía con el 90%. Después, con el paso del tiempo, empezó a dar el 20%, el 30%, y dice que cuando terminó sus últimos días, él ofrendaba el 90% de sus ganancias y se quedaba con el 10% para vivir y aún así era millonario. Yo no te estoy diciendo que vos des ningún porcentaje, sino que Dios va a poner el sentir. Si Dios te está motivando a sembrar en algún ministerio o ofrendar quizás más en la iglesia o algo, que sea Dios el que te ponga. Como quizás me escucharon hablar más de una vez del frente, yo sé que cuando uno siembra, para poder cosechar hay que sembrar. Y aún en lo financiero también yo sé que esa promesa se cumple. Ahora que cuando desde el frente tratan de manipularte para que vos siembres deliberadamente, es una cosa diferente, ¿sí? ¿Está el principio bíblico? Sí, pero ojo con la manipulación. Lamentablemente a mí me tocó vivir una vez una experiencia muy poco feliz, para decirlo en pocos términos, en un congreso, donde desde el púlpito le manejaban a la gente que como que si vos no ponías eras un pecador empedernido, como casi la peor basura de un púlpito, gente cristiana. Y, y después yo no sé dónde terminaba esos fondos, pero realmente sentí como en ese momento una opresión, ¿no? Porque cuando la persona tiene ese don o vas a dar, lo vas a dar con alegría y por gratitud a Dios. ¿Sí? No porque alguien te está llenando la cabeza y porque hay que sembrar y sembrar y sembrar y están ahí llenándote. Dios, cada uno de, como dice la palabra, como propuso en su corazón. Yo siempre sugiero a la gente, no prepares tu diezmo, tu ofrenda cuando venís al culto acá y buscar ahí en tu bolsillo a ver qué vas a dar, sino prepararlo en tu casa. Prepararlo en tu casa. Quizás cuando vos recibís tu sueldo o cuando preparas eso, lo primero que separes es para Dios. Y a veces nos pasa que los billetes que recibimos en las ofrendas vienen todos machucados, así como aplastados, como con bronca que le ponen, ¿no? Y yo creo que cuando uno le ofrenda a Dios, uno trata de ofrendarle lo mejor a Dios, los mejores billetes, en orden y todo lo demás. Si vos vas a ofrendar para no quedar mal con el que está al lado, no ofrendes, no diezmes, déjalo ahí nomás. Guardate en tu bolsillo, seas una Ananías y Zafira, como escuchábamos la historia. Ofrenda de corazón. La persona que tiene este don lo hace con alegría. El liderazgo en la administración, gente que Dios le prepara. El liderazgo tiene más una visión a largo plazo, la administración más a corto plazo, gente que puede identificar distintos recursos que hay en la iglesia, ya sean materiales o humanos, y los organiza. ¿Sí? La gente que está en los encuentros, en actividades, tiene la visión de ver los recursos, llamar a la gente, convocarlas y organizarlas. La persona que es líder, en el sentido del don, ¿cómo saber si es líder? Fíjate cuántas personas estás influenciando y cuántas personas te están siguiendo. O si las estás
¿sí? Como decimos al ganado que se va arriando a la gente, le estás arriando para que la gente te siga. La gente que tiene liderazgo naturalmente va a tener gente que lo va a seguir. ¿Por qué? Porque ve algo que los puede ayudar, algo que los pueden obtener algún aprendizaje, alguna motivación, comparten la visión, van y le acompañan a ese líder, son influenciados. Y cada uno de nosotros somos líderes en el sentido que podemos influenciar en otras personas. Pero la gente que está en el liderazgo o que tiene este don de liderazgo, la gente le va a identificar con algo especial. Realmente los pastores, líderes de ministerios tienen también más allá de sus dones específicos, a veces tienen este don. No necesariamente coincide el puesto que uno ocupa con tener ese don, no necesariamente, sino porque yo sea líder de tal cosa, quiere decir que tengo este don, por ahí solamente estoy cumpliendo la función. Hay gente por ahí que no tiene, pero que la gente influencia mucho en las personas. Después tenemos los dones que tienen que ver con la intercesión y tienen que ver con los que aquellos que están llamados a orar. Ya habíamos hablado algo de esto cuando hablamos de la oración e intercesión, gente que necesitan orar más allá de las comidas o antes de dormir o al levantarse. Así que tienen una necesidad imperiosa de orar mucho más allá de eso. Gente que muchas veces se levanta muy de madrugada o Dios les despierta y se ponen a orar y a clamar por diferentes situaciones. Todos nosotros estamos llamados a orar, a interceder, pero esta gente que tiene ese don, tiene este llamado especial, tiene esta vocación, la gente que yo me admiro mucho, la gente que está en el ministerio de intercesión, gente que tiene ese don, que está continuamente orando, intercediendo y acompañando a la iglesia. Temo más a una iglesia de rodillas que a un ejército de pie. Y si nuestra iglesia ha ido creciendo en todo este tiempo, es porque hay gente que ha doblado sus rodillas, que ha dedicado tiempo a orar y a clamar y a servir también a nuestro Dios. Después tenemos el don de hablar en lenguas, que lo vemos en 1 Corintios 14, 13 y 5, que tiene con una capacidad que más que, este es uno de los dones que quizás no es de tanta edificación para la iglesia en su conjunto, ¿sí? Bueno, y no es tan visible, sino que va más allá, es más para edificación personal, y que tiene que ver con hablar en un lenguaje que uno no aprendió, que no entendió, sino que el Espíritu Santo te lleva a orar, a hablar algo que vos no entendés, como que el Espíritu Santo te toma y empezás a hablar y vos decís, ¿qué estoy diciendo? Y hay gente que Dios entiende que es el Espíritu Santo que te hace orar. No es que yo digo, voy a empezar a hablar en lengua y como decía un pastor, Ramba agarra la bazuca, ¿sí? O empiezan a balbucear cosas que no tienen sentido, sino que es el Espíritu Santo que te sale naturalmente, que no es que vos vas a provocarlo, ¿sí? Hay gente que empieza a hablar en- a tratar de hablar en lenguas porque es más espiritual, pero en realidad no es el Espíritu Santo el que está hablando. Y también hay gente que tiene la capacidad de interpretar esas lenguas. Cuando nosotros como iglesia tomamos la enseñanza de Pablo que le hizo a los Corintios, que ahí lo vemos, que no lo vamos a tocar muy por arriba, ¿no? Pero, y por eso en nuestras reuniones públicas no usamos el don de lengua. ¿Sí? Por ahí a alguno se le va a escapar en algún momento, pero no es algo, acuérdense que el hombre tiene la capacidad de controlar lo que es del espíritu, ¿sí? Tanto el profeta como el que tiene el don de lengua. Dios no es que te toma y te deja sin la capacidad de controlarte, de poder modificarte, porque Dios no afecta nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de conectarte. Pero cuando vos empezás a hablar en lenguas, algo en la atmósfera espiritual empieza a cambiar, sentís que es el Espíritu Santo hablando y orando a través de vos, con un lenguaje que decía, un lenguaje que nadie puede comprender y cosas espirituales comienzan a suceder en esos momentos. Pero Pablo decía que si en la congregación viene alguien y todos hablan en lengua, nadie va a entender nada, van a pensar que están locos. Es preferible hablar 5 palabras que todo el mundo pueda entender y no miles de palabras en lenguajes que nadie pueda entender. ¿Por qué no usamos este don en el servicio? Porque es para edificación personal y no para la iglesia. Salvo que haya alguien que pueda interpretar, no es conveniente utilizarlo en la congregación. Estoy diciendo que no, pero tengamos en cuenta este consejo que le dio a Pablo.
Nos enfocamos en la edificación de otros y no en la de nosotros. Sí, en nuestra intimidad, quizá en nuestro grupo de oración o de intercesión, cuando estemos más en un grupo más compacto, más de intimidad, sí podemos usarlo. Confunda a los no creyentes en el servicio, en el culto, y realmente no es para ser usado en el servicio de adoración, es lo que nos escribe Pablo ahí en el capítulo 14. Después, finalmente, estos últimos tres dones, que el don de fe, que no tiene que ver con la fe en el sentido de creer en Dios o la fe como fruto del Espíritu, sino que la fe como un don. La gente que tiene fe es gente que yo le digo, la gente loca, ¿sí? Esos locos lindos que pone Dios en la iglesia, que tienen visiones extrañas de hacer una iglesia en Posada cuando está del otro lado, cuando dice vamos a plantar, eh, vamos a comprar nuestro terreno cuando no tenemos plata y estamos alquilando y apenas nos alcanza para comprar, cuando Dios nos dice mudate a un lugar que es 5 o 6 veces más grande de lo que tenés, gente que Dios pone una visión y gente de fe realmente y de poder. Lo que, como decía un pastor, lo que entra en tu bolsillo no viene de parte de Dios. Los sueños que exceden nuestra capacidad son los sueños que vienen de Dios. Y estos locos lindos, que son los estos que tienen el don de fe, siempre van a desafiar a la iglesia a cosas que la iglesia va a decir, no, para esto no, es demasiado. Y Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que hace las cosas. Siempre compartimos, ¿no? Lo que nos pasó en 25 de mayo con la famosa pared ahí. Bueno, cuando hicimos ese paso de fe, Dios se encargó de acomodar todas las cosas. En nuestra mente finita a veces tratamos de encasillarle las cosas, pero cuando las cosas vienen de parte de Dios, Dios se encarga de todo. Y esta gente de fe a veces son gente que las catalogamos, como te digo, de locos, pero sí es gente que está comprometida con Dios, gente que busca de Dios y que lo que busca no es un beneficio personal, sino de la obra. Son positivos, tienen grandes sueños, corren grandes riesgos también de hacer grandes cosas, ¿no? Son gente que tienen esa fe que sobrepasa todo entendimiento, como vemos un caso como el de Noé, ¿no? Nunca había llovido y él se puso a construir un barco, una cosa de loco. La gente de fe es como son los Noé de estos tiempos. Hacen barcos donde no hay ríos, hacen obras en lugares donde vos decís, no tiene sentido, pero Dios hace cosas extraordinarias. La sanidad, este es un don especial, es la capacidad de curar la enfermedad y restaurar la salud con independencia de los medios naturales. Cada uno de nosotros podemos orar por sanidad, ¿sí? No nos quita autoridad. Pero la gente que tiene este don de sanidad, a veces tienen don de sanidad sobre enfermedades específicas o en general. Nadie entró a un hospital y dejó el hospital vacío, ¿sí? Por lo menos yo no conozco, pero sí hay gente que por ahí ora por enfermedades específicas y Dios lo utiliza para sanar. Es importante que nosotros podamos identificar a la gente que tiene este don de sanidad. En el caso de Pablo, Pablo oraba por la gente se sanaba y muchas veces funcionaba sobre su vida, pero él decía que tiene un aguijón que todavía no se sabe bien. Algún día le vamos a preguntar a Pablo, muchos sugieren que era una enfermedad que tenía él y que no, de la vista, aparentemente, no hay una confirmación, cada uno pondrá a atender su interpretación, pero que eso no funcionaba para él porque era voluntad de Dios. Todo termina siendo voluntad y soberanía de Dios, pero cuando hay personas que tienen este don, Dios los usa. Y finalmente, el don de milagros, que es la habilidad para orar con fe pidiendo la intervención sobrenatural de Dios ante una situación imposible. Y ahí está el caso, el pasaje de Marcos 11, 23 a 24, que nos dice, ese sí lo vamos a leer, si lo tengo. Marcos 11, ay, ¿dónde dejé acá? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed, lo recibiréis y os vendrá. El don de la gente que ora por milagros, ya sea a veces en la parte financiera, en situaciones familiares,
en cosas de la naturaleza. Había un caso, me acuerdo, de un camionero que se le estaba quemando el camión, la ruta, y se puso a clamar y a orar y empezó a llover sobre el camión de él, y algo sobrenatural. Y Dios hace cosas sobrenaturales. Hay una historia también de el pastor Satirio dos Santos, también habían comprado un terreno y no habían visto, no sé, se dieron cuenta que tenía una montaña. Y dice que tenía un hermano que era nuevo en la fe y que él había predicado que si nosotros tenemos fe, Dios movería las montañas. Y este hombre se tomó literal eso y dijo, pastor, tenemos que orar y vamos a convocar a toda la gente y vamos a orar. Y el pastor dice, pues sí, sí, está bien, pero no es tan literal, a veces no hay que tomar con tanta literalidad la Biblia. Pero como él predicó, como que no se quiso achicar y no recuerdo mal la historia, y fueron a orar a ese lugar y empezaron a clamar. Dice que después de un tiempo empezó a temblar la tierra y resulta que empezaron a caer unas máquinas que empezaron a aplanar el terreno que habían comprado. Dios hace cosas sobrenaturales, cosas de milagros, ¿sí? Cuando Dios nos mueve, Dios hace milagros. La gente que tiene este don, ponelo en práctica. Dios te va a desafiar a orar por situaciones extremas, aún situaciones de la naturaleza, situaciones que ocurren, Dios va a obrar milagros. Como les decía, con esto completamos los principales dones. Vamos a hacer un reconto rapidito. Yo quiero mostrarles eh, un par de herramientas que nos pueden ayudar a descubrir los dones, ¿sí? Hablamos de los dones ministeriales, que son apóstoles, profeta, evangelista, pastores y maestros. De revelación, sabiduría, discernimiento y conocimiento que demuestran el amor de Dios, la exhortación, servicio, misericordia, dar, liderazgo y administración. De inspiración, intercesión, hablar en lengua, interpretación de lenguas. Y de poder, fe, santidad, sanidad y milagros. Hay otros dones, como te digo, que están en la lista. Acá vemos los principales, ¿no? Como te digo, como se dice en el derecho, la lista no es taxativa, ¿sí? Sino es simplemente enunciativa, ¿sí? Hay más dones, a veces vinculados a la música, a otras áreas. Entra, Fede, por favor, al Classroom. Yo les dejé 3 links en el Classroom para los que entran, ¿sí? Hay un Excel que tienen que bajarlo a la computadora y completarlo, que es un test donde tienen 70 y pico de preguntas. Ahí les va a mostrar Federico el Excel, por favor. Igual si después quieren, los que quieren, hay un impreso. Bueno, ahí en la primera parte dice instrucciones, hay un cuestionario, hay un preparario instructivo, y lo más importante, volver un poquito a la anterior, instrucciones, que dice, lea las 72 declaraciones calificando de 0 a 4 en la hoja. Cuando absolutamente no es 0, un poco sí, algo un poco, 2 bastante puede ser, o si estamos absolutamente seguros de eso, le ponemos, son 4 puntos. Eso es lo que está en el impreso, ¿sí? Ahí sí vamos al cuestionario, Fede, por favor. Ahí dice no, poco, algo, bastante. Si van a hacer el Excel, simplemente en uno de los 3 de los casilleros le marcan con una X. Y por ejemplo, ¿disfrutan trabajar detrás de escena ocupándose de detalles pequeños? Sí, no, un poco, mucho, ¿te gusta, no te gusta estar al frente, sí, estar apoyando? Bueno, ahí le pones bastante. Por lo general doy un paso adelante y tomo liderazgo en un grupo donde no lo hay alguna necesidad o algo para hacer y vos vas al frente, sí, vamos a encarar esto, vamos a resolver esto, sí, un poco. Bueno, tenés 72 preguntas y al final, en los resultados, eh, van a obtener ahí bueno, acá la respuesta ahora le aparece falta de respuesta, pero él le va a dar una puntuación, ¿sí? Le pueden dar 10, 9, 11, 14. Los que te da mayor puntuación es el don que más probablemente lo tengas, ¿sí? ¿Sí? No. Con eso no quiere decir, porque como le decía, puedes tener uno, puedes tener varios dones. Lo más probable es que si los que tengan más puntuación sean los dones más preponderantes o puede hacer. Como le decía, habla con la gente que está a tu alrededor, preguntarle, fíjate en qué área te gusta servir, dónde te sentís cómodo o dónde te sentís llamado. Para aquellos que son un poco más cibernéticos, o son más fiacas de completar las planillas,
Ahí tenemos dos herramientas que están en línea. No, esto es para ustedes, ¿sí? Claro, estas 3 herramientas que les estoy mostrando, como le digo, son herramientas nada más. Si quieren hacerlo, háganlo. Si no quieren hacerlo, están en libertad. Simplemente son cosas que le pueden ayudar a descubrir su don. Si vos ya sabes tu don y no querés hacerlo, no lo hagas. Pero si por ahí vos no sabes si estás segura de tu don, tomate el trabajo de hacerlo. ¿Vemos la otra, Federico, por favor? Este es un test también que se llama, que está cargada. Cuando entran en la parte de arriba, de ahí en arriba, use, dice, generalmente le va a aparecer en inglés, ¿sí? Cámbienle ahí a español, van para abajo. Y ahí dice, realice una evaluación de los dones espirituales. Ahí le va a pedir que completen unos datos, ¿sí? Y después le va a dar una serie de preguntas, anda para abajo, Fede, y una vez que completan todas las preguntas, le va a tirar cuál es los dones más probables. No dejan de ser test ni otro. Y la otra herramienta, por favor. Esta es otra herramienta que también es muy parecida a la otra. Y ahí tienen para completar y para ir viendo. O sea, le doy 3 herramientas. Tenemos el impreso también para los que quieren hacerlo en papel. ¿Sí? Lo único que tienen que ir después en una hojita acá completando los puntajes con 0, 1, 2, 3 y 4. Y después hacer la sumatoria manual. Y ahí van a ver cuál es tu don. Yo les animo a que si no estás seguro o si querés descubrir tu don, te tomes el trabajo de hacer alguno de estos 3 tests. Vuelvo a insistir con algo. Son orientativos, nos pueden ayudar más que nada a hacernos pensar, ¿no? Porque cuando nos vamos preguntando cosas, nos podemos ir identificando. Quizás cuando fuimos hablando de los diferentes dones, vos fuiste sintiendo de parte del Espíritu Santo y el Espíritu Santo, este es tu don que te di, ¿sí? Marcalo en el material, en donde sea, y trata de ponerlo en práctica. Si vos sentís que tener el don de sanidad, empezá a orar por los enfermos, empezá a imponer tus manos. Si la gente se empieza a sanar, Dios puso tu don. Obviamente, como decía, es soberanía de Dios. Cuando estés en algún lugar o en alguna reunión o un grupo, sentís que algo no viene de parte de Dios, sabés que tenés el don de discernimiento. Si estás llamado a plantar iglesias o a abrir nuevas obras, es que tenés el don de apostolado, o el don de consolar a las personas, o el don te gusta enseñar, te sentís cómodo enseñando, te sentís cómodo y a gusto haciéndolo, lo haces con pasión, sabes que posiblemente tengas el don de enseñanza. Como todas las cosas, van a haber momentos en que no nos van a hacer aplicar nuestro don, pero forma parte también de nuestra vida y de nuestra madurez cristiana, ¿no? Pero cuando vos sabés que estás cumpliendo el propósito de Dios, ¿sí? Como decía Jesús, es mejor dar que recibir. Cuando damos, por lo menos en mi caso, siempre recibo más de parte de Dios y Dios recompensa grandemente. Y cuando hablo de recompensa, no estoy hablando de dinero, porque muchas veces pensamos en eso, sino que Dios nos bendice de múltiples maneras y de múltiples formas. Así que bueno, mi oración es que puedas descubrir tu don. Mi oración y mi pedido es que pongas en práctica tus dones. Si dudas que tenés algún don, ponelo en práctica, ponete a servir en ese don. La gente que va a estar a tu alrededor te va a decir, mira, vos sos bueno para esto, veo que tenés este don que está, ponelo en práctica. Como decía un pastor, a los verdaderos jugadores se los ve en la cancha, al momento de actuar. Podrás leer el manual más extenso y completo de natación, pero hasta que no te metas en el agua a nadar, no vas a saber si sos nadador y si sabes nadar. Con los dones a veces pasa lo mismo, podemos tener mucha teoría, conocer mucho acerca de la palabra de Dios, pero si no los ponemos en práctica, no vamos a poder experimentar de la gloria de Dios en nuestra vida también. Así que muchas gracias por su